Muy bien. El primer tema que vamos a tocar del módulo de enfermedad cerebral vascular es el tema que tiene mayor frecuencia y es más relevante para cualquier médico. Es el tema de infarto cerebral. Y entonces, en esta clase nosotros vamos a ver la definición, algo que es muy importante, el impacto que tiene esta enfermedad y qué importancia tiene, prevención primaria, prevención secundaria, los vamos a ver rápidamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un tema específico de prevención primaria y secundaria en enfermedad cerebral vascular. Tratamiento y prevención terciaria, que es como ayudar a reducir que el paciente tenga menos secuelas. Y cuando nosotros estamos en la práctica clínica, cuando nosotros tenemos, por así decirlo, estamos interrogando a un paciente, a veces se vuelve un poquito un problema porque la enfermedad cerebral vascular, uno, es muy amplio y dos, no hay conocimiento de qué es como lo que le pasó a los pacientes. Por ejemplo, es muy común que un paciente diga, bueno, tuve un derrame, tuve una embolia, tuve un EBC. Y entonces uno está haciendo el interrogatorio y uno quiere decir, bueno, ¿tuvo un infarto cerebral o tuvo una hemorragia cerebral o qué fue lo que pasó? Y bueno, entonces esto de las definiciones se vuelve un poquito. Yo siempre les digo a mis residentes, por favor no usen la EBC isquémico, porque un EBC isquémico puede ser una trombosis venosa cerebral, puede ser un infarto cerebral, puede ser una isquemia transitoria, o pueden ser varias cosas, puede ser incluso migraña o demencia vascular, entran dentro del grupo de enfermedad cerebral vascular isquémica. Yo les digo, usen el término que es apropiado, que sería infarto cerebral, que es el tema que vamos a ver. Entonces, clasificando la enfermedad cerebral vascular, la podemos dividir en dos grupos, básicamente. El primer grupo es enfermedad cerebral isquémica, global, por ejemplo, un síndrome anoxoisquémico, o focal, que ya entonces nosotros la clasificamos en dos, en un infarto cerebral o en un ataque isquémico transitorio, o incluso si la trombosis es en vena, una trombosis venosa cerebral. Y las hemorragias, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral. Muy importante, el infarto cerebral es la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de muerte en el mundo. Nosotros podemos ver en esta gráfica, esta es una página muy bonita que yo les sugiero que pueden visitar, que se llama Nuestro Mundo en Datos, o World in Data, y en esta podemos encontrar estadísticas de todo y tiene gráficas muy bonitas. Y entonces aquí nosotros podemos encontrar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, y por mucho duplica la incidencia de cáncer, que es la segunda causa de muerte en el mundo. De esto, 2/3 corresponde a la enfermedad cardíaca, a la cardiopatía isquémica, y 1/3 corresponde a la enfermedad cerebral vascular. Hablando de discapacidad, nos encontramos en el mismito escenario. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de discapacidad en el mundo, y aquí es al revés. Aquí la mayoría de la discapacidad viene originada de la enfermedad cerebral vascular. En México, nosotros cambia un poquito la estadística, las enfermedades cardiovasculares siguen en primer lugar, seguidas del cáncer, pero nosotros tenemos mucha incidencia de diabetes y secundaria a la diabetes, enfermedad renal crónica. Sin embargo, continúa pasando lo mismo. La principal causa de muerte es enfermedad cardíaca, cardiovascular, y la segunda es la enfermedad cerebral vascular, sobre todo el infarto cerebral. Diferentes países tienen diferentes estadísticas o diferente incidencia y mortalidad por infarto cerebral. Si nosotros podemos ver, México es un país realmente con una incidencia baja y una mortalidad baja de infarto cerebral, a diferencia de otros países, por ejemplo Asia, por ejemplo Rusia, que tiene una incidencia más elevada. Hechos en infarto cerebral. 1 de cada 20 personas morirá de un infarto cerebral. Se calcula que en Estados Unidos cada 40 segundos ocurre un nuevo infarto cerebral. En México ocurren 170,000 infartos cerebrales al año, y
9 de cada 10 infartos están asociados a factores modificables, que vamos a hablar un poquito más adelante, y vamos a hablar en la clase de prevención primaria de enfermedad vascular cerebral más a fondo de ello. La prevención primaria. Bien importante comprender que la prevención primaria, el encargado es el médico de primer contacto, el médico internista, el médico urgenciólogo y obviamente nosotros también como personas, sin ser personal médico, somos los encargados de la prevención primaria de todas las enfermedades, sobre todo de la enfermedad cerebral vascular. Bien importante, ¿cómo nosotros podemos empezar a saber si tenemos que tomar algunas medidas, cuál es mi riesgo? Les dejo una página de internet que está aquí, es de la Asociación Americana del Corazón, y en esta es una calculadora donde nosotros ponemos nuestra edad, nuestros niveles de colesterol, ¿sí? Si tenemos historia de diabetes, si fumamos, si tomamos aspirina, y esta página nos ayuda a calcular nuestro riesgo de tener un evento vascular, sea cardíaco o sea cerebral. Yo en esta página calculé el riesgo como hipotético pues, de mi madre y entonces nosotros aquí podemos ver que hay un riesgo del 12% a 10 años, lo cual no es bajo. Hablando sobre la prevención primaria, vamos a hablar más adelante de esto, pero el ejercicio, hacer 40 minutos de ejercicio 3 a 4 veces al día previene el riesgo de un infarto cerebral en un 30%. La dieta, la famosa dieta DASH, la dieta para detener la hipertensión, donde se hace una reducción de los niveles de sodio y se incrementa el potasio, ha mostrado una reducción de hasta el 50% en eventos cerebrovasculares. Las modificaciones del estilo de vida como la reducción del peso, ¿sí? La obesidad, el sobrepeso, primero el sobrepeso que es un índice de masa corporal de 25 a 30 y la obesidad mayor a 30, se incrementan con un riesgo incrementado de tener enfermedad cerebral vascular. Sobre todo la obesidad se presenta hasta un 64% más de riesgo de presentar un evento cerebral vascular. El tabaquismo. El tabaquismo, yo siempre les digo a mis pacientes e incluso le digo a mis residentes que es el peor hábito que se puede tener. El tabaquismo pasivo y activo es un factor de riesgo independiente para infarto cerebral. El nunca fumar, una persona que haya fumado en su vida siempre va a tener un riesgo incrementado. El nunca fumar es la medida que impacta más en prevenir el riesgo de un infarto cerebral, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que el tabaquismo pasivo también puede estar presente, entonces también a veces debemos de recomendar a nuestros pacientes alejarse de lugares donde haya tabaquismo pasivo, donde uno puede inhalar estos humos. El médico de primer contacto tiene la responsabilidad de la detección de los pacientes con alto riesgo, el control de las enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, facilitar programas para el abandono de tabaquismo o de otros hábitos dañinos, contactar o dar consejo de nutrición y detección de otras enfermedades que puedan estar ocultas, por ejemplo, cardiopatías, fibrilación auricular, estenosis carotidia. Esto yo se los pregunto a ustedes, me gustaría que esto fuera presencial para poder escuchar sus opiniones, pero bueno. ¿Quién es el especialista en la detección temprana del infarto cerebral? Y para esto yo quiero hablar que todas las personas debemos de ser expertos en detectar infartos cerebrales. Todas las personas, independientemente de nuestro nivel de educación, independientemente de nuestro trabajo o a qué nos dediquemos, debemos de ser expertos en detectar tempranamente un infarto cerebral. El factor más importante para que un paciente con infarto cerebral tenga un buen pronóstico es el tiempo, y este tiempo está muy limitado. Dentro de las 3 primeras horas de un infarto cerebral es cuando más podemos ayudar al paciente.
Y entonces yo les tengo aquí varios especialistas en detectar infartos cerebrales. Por ejemplo, el personal de enfermería que pasa visita tiene que ser capaz de darse cuenta si un paciente tiene una queja, no puede mover un brazo, sospechar un infarto cerebral. Un anestesiólogo que esté realizando un procedimiento y durante el procedimiento el paciente tenga una desviación de comisura labial debe de ser capaz de detectar y tomar las medidas necesarias para tratar un infarto cerebral. Un conductor de transporte público donde le comentan que algo está pasando atrás de su camión debe de ser capaz de saber los signos de un infarto cerebral. Un trabajador social, un ama de casa, ¿sí? Un nieto que va de vacaciones con sus abuelos, un estilista, un padre de familia que lleva a sus hijos al fútbol, un entrenador de fútbol americano donde nota que uno de sus jugadores después de un golpe está desorientado, debe de saber los signos del infarto cerebral. Todos debemos de saber los signos de infarto cerebral. Esta imagen me gusta mucho porque un infarto cerebral puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento, ¿sí? Esta es una imagen donde la llaman como el baño de la muerte. Es cuando ciertas personas pues se pintan el cabello y duran mucho en este tipo como de lavabo de su cabello y duran mucho con hiperextensión del cuello. Y esto hace que las arterias del cuello hagan como en inglés le llaman kinking, pues como un doblez, y eso interrumpe el flujo cerebral y puede venir un infarto cerebral. ¿A qué voy con esto? Un infarto cerebral puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento. Puede ocurrirle a un bebé. Hay casos reportados de que cuando pasan un tope muy fuerte, el hecho de la sacudida de la cabeza puede causar que se desgarre una arteria y causar un infarto cerebral. Puede ocurrir en una persona que esté durante un procedimiento, una cirugía, una apendicectomía o cualquier tipo de cirugía puede ocurrir en ese momento un infarto cerebral. Puede ocurrir en deportistas. ¿Sí? Los esfuerzos rápidos, los movimientos, sobre todo estos movimientos de torsión del tronco y de la cabeza pueden disecar las arterias y causar un infarto cerebral. Y yo he tenido más de un paciente que durante algún masaje se manipula el cuello y se desgarra una arteria del cuello y puede venir un infarto cerebral. Es decir, el infarto cerebral no es una enfermedad exclusiva de pacientes añosos, de pacientes viejos. Es una enfermedad que puede ocurrir, incluso puede ocurrir antes de que una persona nazca y puede ocurrir a cualquier edad de la vida. ¿Cuáles son los síntomas de un infarto cerebral? Un infarto cerebral básicamente puede causar cualquier síntoma, ¿no? Pero el infarto más común o el territorio más afectado es el de la arteria cerebral media, ¿sí? Y esto causa unos síntomas y entonces, por ejemplo, en países anglosajones tenemos algunas estrategias que es esta mnemotecnia que es el FAST, de rápido, donde es cualquier alteración en la cara, se te cae la cara, tienes desviación de la comisura labial, si tienes debilidad de un brazo, si tienes dificultad para el lenguaje, tiempo, córrele, hay que llamar a los servicios de urgencias, hay que acudir a urgencias porque muy probablemente esté pasando un infarto cerebral. A mí me gusta un poquito más esta, donde se agregan dos, la B y la E, el Be Fast, que sería como en inglés ser rápido, donde se agrega el balance y las alteraciones oculares. ¿Por qué me gusta más esta? Porque el Fast, hablando de cara, brazo y lenguaje, habla mucho de circulación anterior. Es decir, de arterias cerebrales medias, arterias cerebrales anteriores, carótida, mientras que la B y la E, el balance y las alteraciones de los ojos, visión doble, disminución de la visión, manchas en la visión, hablan sobre la circulación posterior, basilar, vertebrales y cerebrales posteriores. Entonces a mí me gusta mucho esta de Be Fast. En México tenemos esta estrategia que se le llama camaleón, que es básicamente pues como una modificación del FAST, que es cara, una alteración en la cara, debilidad en la mano, alteraciones del lenguaje y agarra el teléfono y llámale a urgencias porque es probable que esté ocurriendo un infarto cerebral. Y hay que recordar, el tiempo es oro. El tratamiento que se puede brindar a un paciente dentro de las 3 primeras horas de un infarto cerebral es mucho más que el que se puede brindar a un paciente que viene 24, 48 horas después de atención médica.
Vamos a hablar un poquito del tratamiento y antes del tratamiento nosotros tenemos que evaluar al paciente, ¿sí? Cualquier alteración neurológica aguda se debe de sospechar enfermedad cerebral vascular hasta demostrar lo contrario, más si ocurre dentro de 24 horas y más si ocurre de manera súbita y ocurre en horas. 3 horas, 6 horas, córrele, a ese paciente hay que evaluarlo, a ese paciente hay que estudiarlo, porque puede ser que tenga algo que si lo tratamos a tiempo podamos evitarle muchas secuelas. Nosotros tenemos la escala del NIS. La escala del NIS tiene 11 secciones y tiene alrededor de 23 reactivos, ¿sí? Y la escala del NIS nos evalúa sobre todo circulación anterior, circulación dependiente de carótidas. Y entonces nosotros tenemos un puntaje de 0,42, 0 siendo lo más leve, 42 siendo un déficit severo. Está muy difícil aprenderse la escala de memoria. Uno que se dedica a eso pues la va aprendiendo con el tiempo, pero lo ideal es siempre usar un formato o usar aplicaciones. Ya con los celulares las cosas nos facilitan mucho. Y el NIS es importantísimo en la evaluación de la enfermedad cerebral vascular porque este nos permite saber qué estudio vamos a pedir y qué tratamiento vamos a dar. Y entonces, sin meterme mucho en estudios y en otros detalles, a grandes rasgos, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos un paciente que tiene menos de 4.5 horas y un NIS menor a 8, una tomografía simple de cráneo nos es suficiente para poder administrar una trombolisis intravenosa. Si tenemos un paciente que tiene más de 4.5 horas y menos de 6 y el NIS es mayor a 8, lo ideal es pedirle de una vez una angiotomografía de cráneo. ¿Por qué? Una angiotomografía de cráneo nos va a permitir ver si hay una oclusión proximal, si el paciente se beneficiará, además de trombolisis intravenosa, de trombectomía, ¿sí? Y de 6 a 24 horas debemos de pedir una perfutac o una resonancia magnética con secuencias FLAIR y difusión. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a poder ver si hay un mismatch FLAIR-difusión y el mismatch FLAIR-difusión nos permite ver si todavía hay tejido que podamos rescatar mediante una trombectomía. Entonces, dependiendo el NIS y dependiendo el tiempo de evolución es el estudio que más nos va a convenir. A todos los pacientes le tenemos que tomar glucosa sérica. Si no se puede tomar una glucosa central, mínimo un dextrostick, una biometría hemática, sobre todo para ver las plaquetas, y un INR, tiempos de coagulación, para ver que el paciente no tenga una coagulopatía. En las nuevas recomendaciones de 2018 de la AJA se comenta que si no tienes los estudios de laboratorio rápido, puedes realizar la trombolisis si el paciente no tiene antecedentes de una trombofilia, una discrasia sanguínea, una plaquetopenia o una insuficiencia renal. Puedes administrar trombolisis intravenosas sin estudios. El tratamiento de elección dentro de las primeras 4.5 horas es el ateplase, que es la trombolisis intravenosa. Los criterios de inclusión es un paciente con un NIS mayor a 4, mayor a 18 años. Se hace el corte de 18 años porque las etiologías en niños son diferentes y muy probablemente no sean trombóticas y muy probablemente no se beneficien de trombolisis y sí lo pones en un riesgo. Que el paciente, por la tomografía, por el estudio de imagen que le hiciste, no tenga evidencia de tumoración o hemorragia, no evidencia de isquemia ya establecida, que ya no podemos hacer nada al respecto, y no tener contraindicaciones de las antes mencionadas. Y el candidato se aplica una infusión. La infusión se calcula 0.9 miligramos por kilo, el 10% se administra en un bolo de 1 minuto y el resto se administra en 1 hora. Este es un estudio nuevo, es un estudio de 2019 donde se comparó la administración de ateplase versus tenecteplase y se ha visto que el tenecteplase es no inferior al ateplase. Yo creo, esto es algo que yo creo que cuando se apruebe el tenecteplase para trombolisis intravenosas para cerebro, porque el tenecteplase se usa cardíaco, nos va a beneficiar. ¿Por qué nos va a beneficiar? Porque el tenecteplase es más disponible. Es más fácil que en un hospital haya tenecteplase a que haya ateplase. Además del que el tenecteplase se aplica en
bolo, mientras que la teplasia se administra en infusión. Entonces, yo creo que cuando se apruebe el tenecteplase para tratamiento de la trombolisis en el infarto cerebral, se va a beneficiar mucho y vamos a tener más pacientes trombolizados. La terapia endovascular nosotros la vamos a ofertar, el cateterismo cerebral, nosotros lo vamos a ofertar cuando tengamos un NIS elevado, un NIS mayor a 8. Entre mayor NIS tengamos, significa que la oclusión es más proximal. Entre más NIS tengamos, la oclusión es más proximal. Es como si nosotros tuviéramos un tomógrafo en la mente, revisamos el paciente y decimos, tiene un NIS de 20, lo más seguro es que esté en M1 de la arteria cerebral media. Cuando sospechamos oclusión proximal y cuando estemos fuera de esta ventana, la trombolisis se administra dentro de las 4.5 horas del evento. Si se nos pasa esta ventana, nosotros podemos hacer estudios para ofrecer una trombectomía. Y si tenemos evidencia en alguno de los estudios de una oclusión de gran vaso o de una oclusión que pueda amenazar en gran medida la vida, por ejemplo, una oclusión en tope de la basilar. Bien importante el tratamiento de soporte, la vía aérea, la respiración, la circulación, es lo más importante también en estos manejos. La TEA, debemos de recordar que la presión arterial, y esto se presta mucha confusión, que la presión arterial en un infarto cerebral o en un traumatismo craneoencefálico o cualquier evento donde haya isquemia se incrementa. Y esto es un mecanismo del cerebro para que llegue más sangre al cerebro. Entonces es un error pensar que el paciente está cursando con una crisis hipertensiva o algo por el estilo y bajar la presión. Si nosotros bajamos la presión, vamos a infartar más al paciente. Por lo tanto, el límite para no bajar la presión es muy alto, es 220/80, perdón. Es 220/80. Si el paciente tiene menos de 220/180 en las primeras 24 horas de un infarto cerebral, no se recomiendan medicamentos para bajar la tensión. Si es más de esto, se pueden administrar medicamentos, pero se hace de una manera conservadora. La saturación, tenerla más a 94. Si el paciente tiene menos de 94, hay que poner puntas de oxígeno. Glicemia entre 140 y 180. Se han visto que el pronóstico empeora si se baja más la glucosa o si se sube más la glucosa. La cama en semifowler, bien importante, bien fácil hacerlo. Poner una cama reclinada a 45 grados nos ayuda a reducir el edema cerebral y eso nos ayuda a que nuestro paciente mejore y tenga mejor presión de perfusión cerebral. El reposo, evitar fiebre a toda costa y si algunos pacientes tienen mucho edema cerebral, es un infarto maligno, un infarto de carótido, un infarto de M1, puede ser conveniente la intubación para reducir edema cerebral. Una vez que nosotros trombolizamos a nuestro paciente o no lo trombolizamos, tenemos que estar checando el NIS. Como pueden ver, el NIS es básico, lo tenemos que revisar en todos nuestros pacientes con infarto cerebral. Se tiene que checar cada 15 minutos durante la primera hora, cada 30 minutos durante las primeras 4 horas y cada hora hasta que sean 24 horas. El NIS nos permite evaluar si nuestro paciente mejoró o si nuestro paciente empeoró. Si hacemos una trombolisis, un incremento del NIS nos puede traducir que el paciente está presentando una hemorragia por esa trombolisis, ¿sí? Entonces es muy importante estar pegado con el paciente, checar al paciente y recordar que un paciente con un infarto cerebral es un paciente grave y un paciente al que le podemos ayudar mucho. La prevención terciaria se refiere, vamos a hablar poquito también de esto, se refiere a evitar complicaciones y recurrencia de la enfermedad. Y lo voy a mencionar un poquito más adelante en clases subsecuentes, pero el infarto cerebral puede tener, digamos, 4 causas grandes y cada una se va clasificando. En esta imagen a mí me gusta mucho, es una imagen de stroke de Kaplan, donde nosotros tenemos un tanque de agua, que es la sangre que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos una coagulopatía, estamos deshidratados, tenemos hiperglobulia, puede esto producir una hiperviscosidad y tapar el drenaje que se traduciría en un infarto cerebral. Después tenemos la bomba, que es el corazón. Si nosotros tenemos una arritmia, si tenemos una anomalía estructural que predisponga a la formación de émbolos, también podemos tener un infarto cerebral. En número 3 tenemos las tuberías,
que en el cerebro nosotros, estas tuberías se llaman arterias carótidas y arterias vertebrales, que son las que llevan sangre al cerebro. Y por último tenemos las tuberías, pero ya más chiquitas, las que están dentro del cerebro, que sería la enfermedad de pequeño vaso. Entonces, en resumen, nosotros podemos tener 4 grandes causas de infarto cerebral. Podemos tener una alteración en la sangre, una alteración en el corazón, una alteración en las grandes arterias, que es carótidas y vertebrales, o una alteración en las arterias pequeñas, que son las cerebrales medias, cerebral anterior, cerebral posterior y todas las que se derivan de estas. Todo paciente con un infarto cerebral, por esta razón, por esta imagen que les acabo de enseñar, requiere por lo menos un estudio de la estructura del corazón, por ejemplo un ecocardiograma, requiere un estudio de la estructura de las arterias grandes del cuello, por ejemplo un ultrasonido Doppler carotido y vertebral o una angiotomografía de troncos supraórticos. Todo paciente con infarto cerebral requiere un estudio de las arterias pequeñas del cerebro. Esto puede ser una angiotomografía cerebral o puede ser un Doppler transcranial. Y todo paciente también requiere un estudio del ritmo cardíaco. Esto puede ser un Holter, ¿sí? Para detectar una fibrilación auricular. Este es un estudio muy bonito. Esta es una angioresonancia donde podemos ver las principales arterias del cuello. Y vamos a hablar más a detalle de la prevención secundaria en otra clase, pero a todos los pacientes, a 24 horas después de su infarto, independientemente si recibieron trombolisis o no, se recomienda una dosis de 100 miligramos de aspirina, ya que esto reduce el riesgo de reinfarto. Se administran dosis altas de atorvastatina porque esto nos ayuda a estabilizar la placa de ateroma, porque a veces de ahí se deriva el émbolo. Y en pacientes con inmovilidad se puede cambiar la aspirina por enoxaparina para ayudar a prevenir trombosis venosas. Todo paciente con un infarto cerebral, sobre todo si es un infarto cerebral grande, se tiene que hacer un test de la deglución. Tenemos nosotros que checar que el paciente no tenga problemas para deglutir, porque si tiene problemas para deglutir, esto puede traducirse en una broncoaspiración, y la broncoaspiración se puede traducir en una neumonía por broncoaspiración, y esto puede matarnos al paciente, incluso más que el infarto como tal. La terapia física temprana es esencial. Lo ideal es administrarla en pacientes después de las primeras 24 horas del infarto y antes de 2 semanas. Este es el periodo ideal. Después del primer día y antes de 2 semanas hay que iniciar la rehabilitación, y esto se puede iniciar desde el hospital. Y recordar, el infarto cerebral es una enfermedad muy compleja. Los pacientes pueden tener discapacidad que van a requerir rehabilitación física. Los pacientes van a tener factores de riesgo que deben de ser tratados por el médico de primer contacto, ya sea médico familiar, médico urgenciólogo, médico internista. Se requieren radiólogos expertos para evaluar las imágenes vasculares, para las imágenes cerebrales, un neurólogo que dirija el equipo, un terapista endovascular que nos ayude con la trombectomía, un fisiatra, un foniatra, un terapeuta ocupacional. Es también importante el papel del psiquiatra. Estos pacientes pues presentan una discapacidad, se pueden deprimir, enfermeros especializados. Si el paciente tiene un problema del corazón requiere un cardiólogo, si el paciente tiene el problema de alguna de las arterias requiere un angiólogo, si el paciente está muy grave puede requerir medicina crítica. Entonces es un manejo multidisciplinario. Muchas personas se pueden dedicar a tratar infartos cerebrales y están en el manejo de un infarto cerebral. Y esta es mi última diapositiva de esta presentación. La parte más importante en el tratamiento del infarto cerebral, la parte más importante es la detección temprana. La segunda parte más importante es el equipo multidisciplinario. Recordar que tiempo perdido es cerebro perdido, y esto todo lo tenemos que saber porque no sabemos quién nos vaya a pasar ni en qué momento. Y no sirve enfocarse en cosas que no podemos hacer. Mejor hay que enfocarnos en cosas que podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes. Y esta clase sería todo. Muchísimas gracias. Somos Bupec. Crece con nosotros.